Hola chicos, hoy vamos a comenzar retomando todo lo que vimos en la clase anterior. Para eso vamos a trabajar con esta unidad que se llama Leamos un cuento aplicando los elementos básicos del mundo narrativo. ¿Qué vamos a hacer acá y qué vamos a trabajar? ¿Qué objetivos trabajaremos? Vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje número 2, que ya lo hemos trabajado bastante. Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas. También vamos a trabajar nuevamente el objetivo de aprendizaje número 6. Producir textos tanto orales y escritos o audiovisuales coherentes y cohesionados para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos. Desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos. Y también vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje número 8. Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir y ampliar ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de textos. Ustedes me dirán, ¿cómo vamos a dialogar argumentativamente? Sí, no estamos todos juntos, ¿ya? Pero cuando yo les voy a ir planteando distintos textos en este caso, ya vamos a hacer una lectura en conjunto. ¿De qué forma? Yo les voy a leer algunos textos y les voy a plantear algunas preguntas. La idea de todo esto es que ustedes, al leer estos textos, ya, todos estos textos tienen un trasfondo. La idea es que ustedes dialoguen conmigo. ¿Qué tienen detrás de estos textos? ¿Qué busco yo planteándole estos textos? ¿Ya? Cada uno de los textos que yo elegí no están ahí porque sí, no es porque es el texto más bonito, porque es el texto más corto, porque es el texto que más me tincó, por decirlo de alguna forma, ya, porque era el texto más difícil, ya. Todos los textos están ahí por algo, ya. Recuerden que en un momento, al principio de año, dijimos que todos los textos que íbamos a trabajar iban a ser trabajados por algo, ¿ya? Y que permanentemente íbamos a estar volviendo al objetivo de aprendizaje número 2. Permanentemente vamos a estar reflexionando. Permanentemente vamos a estar buscando qué quiere decir el autor, qué quiere causar en mí el autor, ¿ya? Y recuerden que también por eso trabajamos, ¿cierto? El contexto, ¿ya? Pero ya no el contexto de por qué el autor escribió esto, ¿cierto? O por qué, en qué momento de la historia el autor escribió esto, sino que cómo a mí, como lector, me afecta todo esto, ¿ya? ¿Qué parte de esa historia me afecta a mí? ¿Qué cosas de mí me afectan a que yo interprete ese texto? ¿Ya? Recuerden que la nueva visión que tenemos que trabajar ahora no deja un poco de lado al autor, ¿ya? Y el rol del lector es lo que más importa. Ustedes se importan por sobre el autor. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a recordar un poco, ¿ya? En la clase anterior, trabajamos los elementos básicos del mundo narrativo. Y dijimos que estos elementos básicos eran 5, ¿ya? El narrador, que podía estar dentro de la historia o que podía estar fuera. El narrador, estando fuera de la historia, podía ser un narrador omnisciente, ¿cierto? El narrador omnisciente era aquel narrador que conocía la totalidad de la historia. Tenía una movilidad temporal, ¿cierto? Este narrador podía moverse hacia atrás, conocía el pasado de los personajes y también podía moverse hacia adelante, ¿ya? Conoce el futuro de los personajes, conoce la interioridad de los personajes y sabe absolutamente todo, ¿ya? También tiene una movilidad espacial. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Que sabe lo que está ocurriendo en este espacio físico, pero también sabe lo que está ocurriendo en el otro espacio físico y en otros, en varios. Y nos puede narrar lo que está ocurriendo a la vez en todos, ¿ya?
También fuera de la historia vamos a tener al narrador de conocimiento relativo. ¿Ya? Este es un narrador que también se encuentra fuera de la historia, pero que toma una perspectiva más objetiva. No se involucra, o sea, con los personajes y solamente va a relatar lo que ve y lo que escucha. Recuerden que hicimos un paralelo, ¿ya? Como con la vecina compuchenta del barrio. También vamos a tener el narrador que está dentro de la historia y ahí teníamos al narrador que está, ¿cierto? Que es el narrador protagonista y tenemos al narrador testigo. El narrador testigo va a ser aquel narrador que va a relatar lo que él ve, lo que escucha, pero en cierta forma participa de las acciones, ¿cierto? Está inmerso dentro de la historia. Y este relato está escrito en tercera persona, pero de repente aparece cierto relato en primera, como que lo toca de repente este relato, ¿ya? Y vamos a tener un relato también de un narrador testigo, que va a ser este narrador que va a relatar completamente lo que le ocurre a él. Sabe solo lo que le ocurre a él y no sabe nada más, absolutamente nada más, ¿ya? Luego pasamos al segundo elemento básico del mundo narrativo, que son los personajes. Recuerden que sin personajes, ¿ya? Es difícil un poco plantear lo que el narrador quiere hacer, ¿ya? Hay historias un poco contemporáneas, ¿ya? Donde se han planteado historias donde ocurren sucesos, ¿ya? Que solo eh, están personificados o ocurren solo por personajes, entre comillas, ¿ya? Son historias que son relatadas y que transcurren a sentimientos, pero estos sentimientos ya igual están personificados en cierta forma, entonces igual pasan a ser personajes porque son quienes desarrollan acciones. Entonces estos personajes van a ser, ¿cierto? Entes que van a desarrollar acciones. Pueden ser seres vivos o pueden ser seres inertes a quienes se les entregan, ¿cierto? Características de seres vivos. ¿Ya? Y acá tenemos las clasificaciones, ¿cierto? Podríamos tener personajes protagonistas o antagonistas, ¿ya? ¿Cierto? Podríamos tener personajes secundarios o personajes incidentales según el grado de participación en las acciones, ¿ya? Recuerden que el personaje protagonista es el que quiere conseguir algo, ¿ya? El personaje antagonista va a ser el personaje que no es precisamente el malo, ¿ya? Como muchas veces se nos quiere hacer ver, sino que es aquel personaje que quiere evitar, ¿ya? Que precisamente el protagonista consiga lo que quiere buscar, ¿ya? Y vamos a tener el narrador, perdón, el personaje secundario que va a ser aquel personaje que se va a aliar ya sea con el antagonista o el protagonista y un personaje incidental que es como el que aparece así como de vez en cuando para ordenar un poquito las cosas. ¿Ya? Las otras clasificaciones no las vamos a, a recordar ahora. ¿Ya? Las acciones, ¿cierto? Que son las que desarrollan los personajes y que obviamente tiene que haber una sucesión de acciones para que esta historia avance, ¿cierto? Porque si vamos a tener un narrador que nos va a relatar una historia, esta historia le ocurre a personajes, pero no hay una sucesión de acciones, vamos a estar pegados ahí y ahí y ahí, va a ser un poco latero, ¿cierto? Seguir todo el tiempo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y que no avance, ¿ya? Luego hablamos del espacio, ¿ya? Y el espacio, recuerden que puede ser que en una historia, en un texto, en el mundo narrativo, en un texto narrativo, ¿ya? Podríamos encontrar tres tipos de espacio. El espacio físico, ¿cierto? Que es el espacio donde se desarrollan las acciones. ¿Ya? Por ejemplo, el departamento, el parque, el liceo, la sala de clases que tanto extrañamos, la piscina, ¿ya? La micro, ¿ya? Ese va a ser el espacio físico.
lo palpable, donde yo toco, donde estoy, ¿ya? Y lo conocemos a través de la descripción que nos entrega o bien el narrador o, ¿cierto?, los mismos personajes, ¿ya? También vamos a tener el espacio psicológico, que van a ser, es el espacio, ¿cierto?, que son las emociones de los personajes y las emociones que trascienden toda la historia. Y lo conocemos, como dije, ¿cierto?, a través de la interioridad de los personajes. Para esto, los personajes tienen que hablar, eh, expresar lo que sienten, o bien el narrador nos tiene que mostrar la interioridad, ¿ya? Y para eso tiene que ser un narrador omnisciente, o bien un protagonista que esté mostrando lo que él siente en ese momento. Y también tenemos el espacio social que nos muestra ciertos los estratos sociales, lo que está ocurriendo en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, ahora, ¿ya? Un espacio social, una pandemia, que nos afecta a todos, ¿ya? Y como les dije en la clase anterior, ¿ya? El espacio físico es mucho más fácil encontrar una historia y a veces el social o el psicológico se confunden y se nos entrega uno solo. Y a través de ese espacio solito que se nos entrega, nosotros podemos deducir el otro. Por ejemplo, se nos entrega solo el espacio social, una guerra, ¿ya? Y nosotros deducimos el psicológico. Sabemos que en una guerra nos vamos a estar felices, no, nos vamos a estar abrazando, nos vamos a estar riéndonos, ya no va a haber alegría. Entonces deducimos cuál va a ser el espacio psicológico, ¿cierto? Melancolía, tristeza, incertidumbre. Lo mismo va a pasar que si nos dicen cuál es el espacio psicológico, ¿cierto? O el espacio, perdón, el espacio social de una pandemia, porque la estamos viviendo en este momento y nosotros sabemos cómo psicológicamente se siente eso, ¿ya? Que quizás hace un tiempo atrás nosotros no lo sentíamos, ¿ya? Lo podemos conocer. Y luego nos vamos al último punto, ¿ya? Y ya les voy a explicar por qué está la foto ahí de esa preciosura, ¿ya? El último elemento, ¿ya? El quinto, es el tiempo. Recuerdan que el tiempo, ¿ya? Podíamos dividirlo en dos, ¿ya? ¿Qué podía ser el tiempo de la historia o el tiempo del relato o del discurso, ¿ya? El tiempo de la historia era la progresión lineal. Si lo teníamos que dibujar o ya les decía gráficamente, cómo podíamos plantear el tiempo de la historia, ¿cierto? Con una línea recta. Se plantea pasado, presente y futuro, ¿ya? Que es la temporalidad del español, ¿ya? Les hablo del español porque hay lenguas que no trabajan con pasado o que no trabajan con futuro. Entonces, por eso le digo la temporalidad del español. Pasado, presente y futuro, ¿ya? Y teníamos el tiempo del relato, que era como la disposición estética, como el narrador quería ordenar todo esto. Y acá él podía hacerse bacanota con el orden temporal y podía empezar por el final, podía ordenar el tiempo como quisiera. Y ahí un poquito nos costaba a nosotros entender de repente, así como, ¿por qué empieza acá? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Ya? Y ahí como que les puse el ejemplo de una película, ¿ya? Como para que entiendan un poco que si tuviéramos que plantear el tiempo del relato a través de una película, diríamos Star Wars, ¿ya? ¿Por qué? Porque Star Wars ya no empezó, o si vemos el orden en que fueron estrenadas las películas, no se sigue una progresión lineal, ¿ya? Nosotros hoy en día tenemos que tomar esas películas y si las vemos desde el año en que se estrenaron hasta ahora, después tenemos que tomar eso y reordenarlo para poder verlo como se supone que debería ser temporalmente las películas, ¿ya? Y acá en el tiempo del relato ya teníamos algo muy lindo que eran las anacronías.
¿ya? Y acá teníamos las analepsis y las prolepsis. Palabras un poco difíciles, lo sé, pero tienen que aprendérselas de a poquito, ¿ya? Las analepsis eran saltos temporales hacia el pasado, ¿ya? Estos saltos temporales podían ser hechos por el narrador o bien por los personajes, ¿ya? Y eran gatillados por algo, así como un perfume, una foto, un recuerdo, así como, oh, tomé el celular y este celular lo tenía alguien y, oh, lo recordó alguien, ¿ya? Entonces, ya, por ejemplo, la analepsis, dentro de la analepsis también había una categoría. Y ahí teníamos dos tipos de recuerdos pasados, ¿cierto? Teníamos el flashback y el recuerdo. El flashback era un recuerdo muy breve, muy rápido, ¿ya? Y que casi era imperceptible, ¿ya? Y que nos llevaba, ¿cierto?, muy rápido desde el presente narrativo a un pasado que era gatillado y que nos volvía rápidamente al presente narrativo. Y por su parte teníamos también el raconto, que era mucho, mucho más extenso. Era cuando ustedes se ponían a recordar y se quedaban ahí en el pasado y hablando y hablando y hablando y hablando de eso. Así también vamos a tener la prolepsis, ¿ya? Que van a ser anticipaciones hacia el futuro. Estas anticipaciones a veces las puede dar el personaje, ¿ya? Pero no van a ser certeras. Pero cuando las da el narrador nosotros sabemos que es certero, ¿ya? Así como, pero no sabía que tanto y es certero, ¿ya? En esta prolepsis vamos a tener el flash forward, ¿ya? Que va a ser lo mismo que el flashback, pero hacia el futuro. Va a ser muy rápido, ¿ya? Y nos va a volver muy rápido hacia el futuro y nos va a volver al presente narrativo rápido. Y por su parte va a estar la premonición, ¿ya? Que va a ser muy extensa, nos va a decir todo lo que va a ocurrir en el futuro y después lentamente, así como se fue lentamente hacia el futuro, lentamente va a volver hacia el presente, ¿ya? Ahora me voy hacia la fotografía. Les presento a esa preciosura. Ella es Dory, ¿ya? Mi perrita, una salchicha, conocida como salchicha. Ya no longaniza ni vienesa, es una perrita salchicha. ¿Por qué la tengo ahí? ¿Ya? Porque vamos a hacer un ejercicio para más o menos graficar estos 5 elementos que tenemos acá, ¿ya? Narrador, personaje, acción, espacio y tiempo, ¿ya? Narrador, vamos a hacer un narrador omnisciente. Vamos a ver qué puede pensar Dory, ¿ya? Personaje, vamos a hacer a Dory y a su mamá humana, a su dueña, a su esclava humana, que les habla. Ya entonces tendríamos dos personajes, Dory, ¿cierto? La salchicha o vienesa o longaniza, ya, y a su esclava humana, que les habla. Las acciones las vamos a ir definiendo a medida que vamos hablando. El espacio físico va a ser su casa, una feria, una casa muy amplia para ella, obviamente, porque es muy pequeña, es una salchicha miniatura. Eh, un lugar muy frío, ella vive en un lugar muy, muy lejos de acá, ¿ya? Eh, y el tiempo lo vamos a ir definiendo de a poco, ¿ya? Entonces, ¿ya? A mí me gustaría igual después que ustedes traten de hacer este ejercicio con alguna fotografía y el que se atreva, ¿ya? Me lo envíe por correo, ¿ya? Junto con el ejercicio que va a venir más adelante, ¿ya? Para que vayan ejercitando y soltando la manito en la escritura, ¿ya? Porque eso es súper bueno, ¿ya? O si me quieren mandar un postcard, un audio, para que igual vayamos trabajando la oralidad, también sería magnífico, ¿ya? Entonces tenemos, comenzamos, y dice así, ¿ya? Dory es una tierna perrita, salchicha. Ella tiene aproximadamente 2 años y medio, pero que desde que llegó donde su esclava humana, siempre se ha sentido muy amada. Nunca le ha faltado nada.
aunque ella siempre ha querido más y más. Cada vez que llega un juguete nuevo a su hocico, ella lo destroza. No hay juguete que aguante esos filosos dientes. Lo mismo pasa con los peluches. Esas garras y esos dientes destrozan todo cuanto pasa frente a ellos. Cada vez que su esclava humana llega, hay algún reto, algo ha hecho Dory. Ella la mira así como diciendo incansablemente, otra vez me están retando. Yo solo quería jugar. Me regañan y me regañan. Ya no sé qué hacer. Ella solo quiere jugar. ¿Qué puede hacer? Su casa es fría, a veces queda sola. ¿Qué puede hacer? ¿Solo destrozar? Es lo más divertido. Recuerda que hace un tiempo atrás había otro perrito en la casa, pero el de viejo murió. Ahora es la ama y señora del hogar. Así que nada le pueden hacer, porque por más que ella destroce y destroce, siempre recibirá un beso y una galleta. Narrador omnisciente, sabemos lo que está pensando Dory. Personajes la esclava humana y Dory. Las acciones sus destrozos, ¿cierto? El espacio sufría casa. Y hay un flashback. ¿Cuál es? Que recuerda que hace tiempo atrás, ¿cierto? Había otro perrito. ¿Ya? La idea es que vayan tratando de ejercitar y tomando estos 5 elementos poco a poco. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar. ¿Ya? Acá estábamos solo recordando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir haciendo lectura de cuentos breves, como les dije en un principio, y van a haber algunas preguntas. ¿Ya? Estas preguntas ya van a estar copiadas abajo, ya tanto de YouTube como de Instagram, para que las puedan copiar más fácil, ya y no tengan que estar pausando a cada rato el video. Y va a decir preguntas texto 1, tanto, tanto, preguntas texto 2, tanto, tanto, ya, y para que las puedan enviar al correo. Y si tienen dudas también, del texto 1, profe, no entiendo esto, del texto 2, profesora, no entiendo esto, y las respuestas las envían y yo se las voy corrigiendo. ¿Ya? Así lo mismo con el ejercicio final. Comenzamos. Historia de amor de un granito de arena y una estrella. Tradición oral. Había una vez un granito de arena que estaba perdidamente enamorado de una estrella. Todo el mundo decía, pero qué tonto, qué estúpido. ¿Cómo algo tan chiquitito y tan pequeño se va a enamorar de algo tan grande, tan lejano y luminoso como una estrella? Muchas cosas se dijeron, muchas cosas pasaron, que sí, que no, lo que hubo, lo que no hubo, lo que pasó, lo que no pasó. Pero lo cierto es que un buen día apareció en la playa la primera estrella del mar. Preguntas del primer texto. 1. ¿Qué narrador relata la historia? 2. ¿Qué estilo literario utiliza el narrador? Recuerden que los estilos podrían ser directo, indirecto e indirecto libre. En ambas preguntas tienen que justificar. ¿Cómo justificar? Diciendo por qué y utilizando, si quieren, un fragmento del texto. Porque aquí en el texto se dice bla, bla, bla. Segundo texto. El Palacio. Jorge Luis Borges. El palacio no es infinito. Los muros, los terraplenes,
los jardines, los laberintos, las gradas, las terrazas, los antepechos, las puertas, las galerías, los patios circulares o rectangulares, los claustros, las encrucijadas, los aljibes, las antecámaras, las cámaras, las alcobas, las bibliotecas, los desvanes, las cárceles, las celdas sin salidas y los hipogeos. No son menos cuantiosos que los granos de arena del Ganges, pero su cifra tiene un fin. Desde las azoteas hacia el poniente no falta quien divise las herrerías, las carpinterías, las caballerizas, los astilleros y las chozas de los esclavos. A nadie le está dado recorrer más que una parte infinitesimal del palacio. Alguno no conoce sino los sótanos. Podemos percibir unas caras, unas voces, unas palabras, pero lo que percibimos es ínfimo, ínfimo y precioso a la vez. La fecha que el acero graba en la lápida y que los libros parroquiales registran es posterior a nuestra muerte. Ya estamos muertos cuando nada nos toca, ni una palabra, ni un anhelo, ni una memoria. Yo sé que no estoy muerto. Preguntas texto 2. ¿Qué narrador relata la historia? Justifica. La descripción de qué espacio predomina en el texto. Espacio físico, psicológico, social. Círculo de los sueños. Manuel Rueda. Esa noche tuvo una extraña pesadilla. Sueña que se encuentra en una casa vacía y silenciosa velando a su hijo asesinado. Oye un retumbar de golpes contra el portón y 3 soldados irrumpen en la estancia. Cada uno le apunta con un fusil. Se deja llevar al exterior sin pronunciar palabra. El aire de la noche le azota el rostro. En la oscuridad puede percibir el resplandor de las estrellas sobre el perfil siniestro de algunos árboles. De pronto le gritan algo y se detiene. Lo colocan contra un grueso tronco de anacahuita. Sabe que también a él le ha tocado el turno de morir. Siente el rastrillar de las armas y cierra los ojos en espera de la descarga, que al fin se produce. Entonces despierta y mira lleno de asombro a su alrededor. Se encuentra en una casa vacía y silenciosa velando a su hijo asesinado. Oye un retumbar de golpes contra el portón. Preguntas del texto 3. ¿Qué narrador relata la historia? ¿Cómo es el espacio psicológico que se describe en el texto? La tristeza. Rosario Barros. El profe me ha dado una nota para mi madre. La he leído. Dice que necesita hablar con ella porque yo estoy mal. Se la he puesto en la mesilla, debajo del tazón lleno de leche que le dejé por la mañana. He metido en el microondas la tortilla congelada que compré en el supermercado y me he comido la mitad. La otra mitad la puse en un plato en la mesilla, al lado del tazón de leche. Mi madre sigue igual, con los ojos rojos que miran sin ver y el pelo, que ya no brilla, desparramado sobre la almohada. Huele a sudor la habitación, pero cuando abrí la persiana ella me gritó. Dice que si no ve el sol es como si no corriesen los días. Pero eso no es cierto. Yo sé que los días corren porque la lavadora está llena de ropa sucia, y en el lavavajillas no cabe nada más. Pero sobre todo lo sé por la tristeza que está encima de los muebles.
La tristeza es un polvo blanco que lo llena todo. Al principio es divertida, se puede escribir sobre ella, tonto el que lo lea, pero al día siguiente las palabras no se ven porque hay más tristeza sobre ellas. El profesor dice que estoy mal porque en clase me distraigo, y es que no puedo dejar de pensar que un día ese polvo blanco cubrirá del todo a mi madre, y lo hará conmigo. Cuando mi padre vuelva, la tristeza habrá borrado el te quiero que le escribo cada noche sobre la mesa del comedor. Preguntas texto 4. ¿Qué narrador relata la historia? Justifica. ¿Cómo es el espacio psicológico que se describe en el texto? ¿Cómo podríamos describir el espacio social según los rasgos entregados por el narrador? Acá los invito a hacer ya un análisis más profundo, ¿ya? Porque el espacio psicológico lo tienen que ver según lo que el narrador nos entrega, ¿ya? Para eso tienen que saber qué tipo de narrador es, ¿cierto? Y tratar de identificar el espacio social según los rasgos que entrega el mismo narrador, ¿ya? Y tratar de describir ese espacio social, ustedes, ¿ya? Según los rasgos que entrega el narrador. ¿Ya? Es un texto corto, pero muy duro. Espero les guste. Las gafas. Matías García Mejías. Tengo gafas para ver verdades. Como no tengo costumbre, no las uso nunca. Solo una vez. Mi mujer dormía a mi lado. Puestas las gafas la miré. La calavera del esqueleto que yacía debajo de las sábanas roncaba a mi lado, junto a mí. El hueso redondo sobre la almohada tenía los cabellos de mi mujer, con los rulos de mi mujer. Los dientes descarnados que mordían el aire a cada ronquido tenían la prótesis de platino de mi mujer. Acaricié los cabellos y palpé el hueso procurando no entrar en las cuencas de los ojos. No cabía duda. Aquello era mi mujer. Dejé las gafas. Me levanté y estuve paseando hasta que el sueño me rindió y me volvió a la cama. Desde entonces pienso mucho en las cosas de la vida y de la muerte. Amo a mi mujer, pero si fuera más joven me metería a monje. Preguntas texto 5. ¿Qué narrador relata la historia? Justifica. ¿Hay presencia de alguna anacronía? ¿Cuál? Aquí me gustaría que ustedes identifiquen cuando respondan si hay presencia de alguna anacronía. Si es que hay, me digan si hay alguna anacronía. Por ejemplo, hay prolepsis, hay analepsis, y me digan ya, hay una analepsis y por ejemplo un flashback, o hay prolepsis, eh, premonición, ¿ya? Que sean más específicos. Volver. Antonio Di Benedetto. Le explico a Horacio. Hoy he recibido la invitación para el acto de Manuel que se hizo el lunes. Horacio comenta. Lindo tema para un cuento fantástico. No me dice cómo. Queda a mi cargo. Decido volver al lunes, pero el acto se ha suspendido. Tengo que volver al jueves, el día que hablé con Horacio. Pero al regresar ya no es jueves, sino viernes. Entretanto, el jueves ha ocurrido que... Reflexiono, que de otra manera ya me ocurrió. Yo tenía que buscar, hacia atrás, a una mujer. Y ella tenía que buscarme a mí. Retrocedimos, pero cada uno por su propia inspiración y sin ponernos de acuerdo previamente. Nunca coincidimos en nuestros retrocesos e intentando dar con el día exacto para los dos, malgastamos la vida. Cada vez llegamos más atrás en el calendario.
deduzco que de una y otra experiencia podría sacar una conclusión, aunque evidentemente amarga. No se puede volver a lo que se hizo. Preguntas texto 6. ¿Qué narrador relata la historia? ¿Qué estilo literario predomina en el texto? Y ahora, ejercita tu escritura creativa. Instrucciones. Escribe un cuento breve, no más de media plana tamaño carta, letra Arial 12, en el que continúes con la narración que te presentaré a continuación. Intenta no ser redundante con tus ideas. Recuerda que puedes enviar tu cuento para correcciones y sugerencias al correo que se indica más adelante. Echa a volar tu imaginación. Les voy a explicar por qué les pido no más de media plana. En el ejercicio anterior les pedí una plana, ¿ya? De los cuentos que me llegaron, ya envié las correcciones. Pero la idea de escribir los cuentos es ir saltando de a poquito la mano, como se dice vulgarmente, ¿ya? Y la escritura es un ejercicio, ya como cualquier otro, que necesita hacerse continuamente. Para que ustedes aprendan a escribir bien un cuento, tienen que aprender a escribir un cuento corto a un cuento extenso. Para eso, ya algunos, por ejemplo, me llegaron algunos correos preguntándome si podían escribir más de la plana que yo les solicité. Les dije que no. Yo les pedía una plana y era eso lo que tenían que escribir. Ahora va media plana. La idea es que en esta media plana ustedes logren escribir el cuento, que no quede inconcluso, que tenga el inicio que se los estoy dando yo, tenga un desarrollo y tenga un final. ¿Ya? Traten de escribir el cuento en esa media plana. Traten de ser concreto con sus ideas. ¿Ya? Traten de poner en práctica lo que han aprendido. ¿Ya? Si tienen dudas, escriban. ¿Ya? Nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en responderle 10 veces si necesitan, ¿ya? Y en guiarlos en la escritura de su cuento, ¿ya? Así después quizás en algún momento les vamos a pedir que escriban un cuento, no sé, 10 planos. Estoy inventando, no es así, ¿ya? Pero tienen que aprender a soltar de a poco su mano. Hay estudiantes que quizás les cuesta escribir una plana, y va a haber otros estudiantes que les va a costar escribir media plana, porque algunos necesitan desarrollar sus ideas y tienen muchas, muchas, muchas ideas en la cabeza y necesitan muchas hojas para eso. Y otros les va a costar mucho llenar media plana. ¿Ya? Entonces vamos a ir trabajando para que todos puedan desarrollar de a poco sus habilidades. ¿Ya? Ahora les voy a presentar el inicio del cuento y ustedes lo tienen que desarrollar. Hace días que quería decirle lo que pasaba. Hoy nos sentamos a tomar desayuno y sentía algo en la garganta. No era un pedazo de pan, sino el atasco de lo que quería decir. Creo que había llegado el momento. Ahora, continúa tú. Contacto. ¿No quedó algo claro? Si tienes alguna duda, entonces envías un correo a catherine.funk@nsmariainmaculada.cl, ¿ya? Y si no, también pueden, ¿cierto? En el Instagram del departamento, en el Instagram personal, ¿cierto? De profe. Y ahí, ¿cierto? Cualquier duda, nosotros los podemos ir guiando, ¿ya? Que estén bien, cuídense mucho, cuiden a su familia, ámense y disfruten. Nos vemos pronto, espero.